La tarde en Andalucía pesaba como un manto de plomo caliente y silencioso. Conozco este calor. Es el mismo que secó mis lágrimas cuando mi Antonio se fue. El mismo que maduró los higos de nuestro árbol durante 50 veranos. Pero hoy se siente diferente, más denso. El aire está quieto y el único sonido es el canto de las cigarras, una canción que parece perforar el silencio, haciéndolo aún más profundo. Mi casa, mi refugio, parece contener la respiración a mi alrededor. Veo las franjas de luz en el suelo de baldosas y por un instante me parece ver los piececitos de mi Javier corriendo por ellas. Pero la imagen se desvanece tan rápido como vino. El olor familiar a lavanda seca y a la madera encerada de los muebles de Antonio está aquí. Pero por debajo hay un olor a polvo, a abandono, un olor a algo que está llegando a su fina, y eso me asusta. Lo siento en los huesos, una frialdad que ni siquiera el sol de Andalucía puede calentar. Estoy sentada en mi silla de costura, la misma silla que ha abrazado mi cuerpo durante incontables horas de trabajo y de sueños. En mis manos, que un día fueron tan ágiles, sostengo una aguja. La luz que entra por la ventana la ilumina, haciéndola parecer una pequeña lanza de plata. Pero su ojo, el diminuto agujero por el que este hilo de seda rojo debería pasar, parece burlarse de mí. Es un portal minúsculo a un mundo al que ya no pertenezco. Vamos, Carmen, me susurro a mí misma, pero mis dedos no me obedecen. Tiemblan, nudosos y testarudos, marcados por una vida de trabajo que ahora parece pertenecer a otra persona. Siento el rubor de la vergüenza subiendo por mis mejillas. Yo, que vestía novias y bauticé a niños con mis creaciones, ni siquiera puedo enhebrar una aguja. El vestido de flores azules que llevo, descolorido y suave por el tiempo, lo hice yo. Siento su tela familiar contra mi piel, y es como el fantasma de una caricia. El recuerdo de la mujer que solía ser. La puerta se abre de repente, y el sonido me hace dar un respingón. Es mi Javiera, mi muchacho. Entra como un torbellino, siempre con prisa, siempre con una nube de preocupación sobre su cabeza. Sus facciones están tensas, y veo las ojeras oscuras bajo sus ojos. Mi corazón de madre se encoge, se detiene, y mira mis manos temblorosas, mi lucha inútil con la aguja. Su suspiro no es de lástima, sino de impaciencia. Ese sonido es más afilado que cualquier aguja. En un gesto rápido, me quita el hilo y la aguja de los dedos. Mamá, por favor, deja eso. Ya no tienes pulso para estas cosas, dice él. Su voz intenta ser suave, pero las palabras son pequeñas piedras arrojadas contra mí. Siento que me encojo en la silla, desnuda y expuesta. Él no lo entiende. Esto no es solo una aguja, es lo último a lo que me aferro, y me lo ha arrancado. En su lugar, coloca una carpeta con papeles sobre mi lino blanco inacabado. Papeles fríos, impersonales, llenos de palabras que bailan ante mis ojos y no tienen sentido. Se sienta muy cerca, demasiado cerca. Sus rodillas casi tocan las mías. Su mirada es intensa y me siento como una mariposa clavada con un alfiler. ¡Mamá! ¡Empieza! Y su voz baja a un murmullo, como hablamos ayer. Son los papeles de la casa para saldar la última deuda de papá. Que Dios lo tenga en su gloria. Sus palabras caen sobre mi mente como gotas de aceite en el agua. Intento agarrarlas, pero se escapan. Una deuda. Papá, mi mente corre hacia atrás, tropezando en la niebla de los últimos días. No encuentro ninguna conversación, solo un vacío aterrador. No me acuerdo, hijo. Mi voz sale como un hilo, frágil y temblorosa. El pánico comienza a burbujear en mi pecho. Me coge la mano, su piel está fría. Si te acuerdas, mamá, me dijiste que harías lo que fuera necesario. Me diste tu palabra. Insiste. Y su certeza es tan fuerte que casi me hace dudar de mí misma. Ahora solo tienes que firmar. Pone el bolígrafo en mi mano y con su mano firme sobre la mía, guía mis dedos temblorosos hacia la línea de puntos. Siento la viere, la vira, la vere. Punta del bolígrafo tocar el papel y es como si estuviera tocando mi propio corazón. Una firma para acabar con todo. Si eres nuevo por aquí, ¿qué tal si te suscribes al canal y comentas desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Tu apoyo es muy importante para nosotros. Ahora, continuamos en mis manos. Las miro, posadas en mi regazo,
y apenas las reconozco. Estas manos contaron historias, sostuvieron el tul más fino para el velo de una novia y el lino áspero para la sábana de un recién nacido. Conocían la tensión exacta de cada hilo, la promesa de cada puntada. Mi cuarto de costura no era solo una habitación, era el corazón del pueblo. Las mujeres entraban aquí con sus telas y sus secretos, y yo remendaba a ambos con la misma dedicación. El zumbido de mi vieja máquina Singer era la música de mi vida. Ahora, el silencio es tan pesado que me duelen los oídos. El sol polvoriento ilumina los carretes de hilo, ordenados por color, como pequeños soldados esperando órdenes que ya no se darán. La mujer a la que servían está desapareciendo, deshaciéndose puntada a puntada. Mi Antonio construyó esta casa con sus propias manos. Lo recuerdo, con la piel bronceada por el sol y el sudor brillando en su frente, colocando cada ladrillo con un cuidado que era una forma de amor. Cada pared, Carmen decía, es un abrazo para mantenerte a salvo cuando yo ya no esté. Y siempre me sentí así, Ané, a salvo. Cada rincón de esta casa guarda un eco de él, a la marca de su taza de café en la mesa de la cocina, el ligero hundimiento de su lado de la cama, el rosal que plantó en el patio en nuestro 10º aniversario y que todavía florece tercamente cada primavera. Esta casa no está hecha de ladrillos y mortero, está hecha de memoria, de amor y de tiempo. Arrancarme de aquí no es mudarme de dirección, es arrancarme el alma. La niebla en mi cabeza no llegó de repente. Empezó como una bruma matutina, sutil, que se disipaba con un poco de esfuerzo. Olvidaba el nombre de una vecina, perdía el hilo de una conversación, nos reíamos de ello. La edad no perdona, Carmen, decían mis amigas, pero la niebla empezó a volverse más densa. Había días en que iba a la cocina, y al llegar, no sabía qué había ido a hacer. Abría la nevera y miraba dentro, a esa luz fría y esos alimentos desconocidos, sintiendo una ola de pánico, una sensación aterradora de estar perdida dentro de mi propia casa. Son como agujeros en el camino de mi memoria. Tengo miedo de caer en uno de ellos y no poder salir nunca. Más a mi Javier. Mi niño, recuerdo el orgullo que sentí cuando abrió su pequeña empresa. Voy a construir casas, mamá. Como el abuelo, pero a lo grande, decía, con los ojos brillantes de ambición. Antonio se preocupaba. Decía que Javier quería volar demasiado cerca del sol, pero yo solo veía a mi hijo intentando tener una vida mejor. Luego llegaron los malos tiempos. Las noticias en la televisión hablaban de una crisis, una palabra que yo no entendía bien, pero vi lo que le hizo a mi hijo. Vi el brillo en sus ojos apagarse, reemplazado por una sombra de miedo y de vergüenza. Mi corazón de madre solo quería envolverlo en un abrazo y decirle que todo iría bien, como hacía cuando se raspaba las rodillas de niño. Fue por esa época que vino a vivir conmigo. Para cuidarte, mamá, dijo. Al principio me pareció una bendición, pero luego las cosas empezaron a cambiar de una forma extraña y sutil. Primero fueron mis llaves. Las dejaba en la entrada, como siempre, y de repente estaban en el frutero. ¿Ves, mamá? Estás con la cabeza en las nubes. Menos mal que estoy yo aquí, decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego fueron mis gafas, mi libro de oraciones. Yo buscaba, desesperada, sintiendo la humillación quemándome por dentro, hasta que los encontraba en un sitio absurdo. Y cada vez me sentía más pequeña, más incompetente. Mi certeza se deshacía, y empecé a creer que yo era el problema, que mi mente me estaba traicionando a cada paso. Mis amigas dejaron de venir. Primero Dolores, luego Isabel. El teléfono, que solía sonar todas las tardes, se quedó mudo. Cuando le preguntaba a Javier, siempre tenía una respuesta preparada. Llamó Dolores, pero estabas durmiendo la siesta. Le dije que no te molestaran, Du. Ana Isabel está resfriada. No quiere contagiarte. Las excusas parecían razonables, pero la soledad que dejaban atrás no lo era. El mundo exterior se fue encogiendo, hasta caber solo en los límites de estas 4 paredes. Y en esas 4 paredes solo estaba la voz de Javier para decirme que era real y que no. El golpe más duro fue el del dinero de mi pensión. Yo sabía, con la certeza, que aún me queda en lo más profundo de mi ser, que lo había guardado en el primer cajón de mi cómoda, debajo de mis pañuelos de seda. Cuando fui a buscarlo para comprar lana, no estaba allí. El pánico me lo... Javier. Lo llamé,
con la voz temblorosa. Él vino, miró el cajón vacío y luego a mí, con una paciencia fingida que me enloquecía. Mamá, ya hablamos de esto, ¿recuerdas? Me diste el dinero el martes para pagar la cuenta de la farmacia. ¿No te acuerdas? En su confianza, era una muralla. Yo chocaba contra ella con mis frágiles recuerdos, pero la muralla no cedía. Yo no me acordaba. ¿Oh sí? La confusión era tan abrumadora, el agotamiento tan grande, que simplemente me rendí. Ansí, hijo. Sí, tienes razón. Ah, ya no me acordaba. Cada vez que decía esto, sentía que moría un poco por dentro. Un día, estaba regando mis geranios en la ventana y la vi. A mí, Dolores, mi amiga de toda la vida, caminando por nuestra calle. Mi corazón dio un brinco. Llegó a la puerta, levantó la mano para llamar. Abrí la boca para gritar su nombre, para invitarla a entrar. Pero antes de que pudiera, la puerta se abrió y apareció Javier. Bloqueó la entrada con su cuerpo. No podía oír sus palabras, solo su tono bajo y tranquilizador. Vi el ceño de Dolores fruncirse con preocupación. Vi la mano de mi hijo en su hombro, apartándola suavemente. Y vi a mi amiga marcharse, mirando hacia atrás una última vez, con una tristeza que me atravesó el pecho. En ese momento, no me sentí cuidada a mí. Sentí prisionera, y mi carcelero era mi propio hijo. En las noches más oscuras, cuando el miedo no me deja dormir, abro mi costurero, no el grande, el de trabajo, sino una pequeña caja de madera donde guardo mis tesoros. Dentro hay una fotografía amarillenta del día de mi boda con Antonio. Era tan guapo, tan fuerte. Su mirada hacia mí era mi puerto seguro. Encojo la foto y hablo con él en silencio. Antonio, mi amor, ¿qué está pasando? Nuestro muchacho. No lo reconozco. Habla de deudas, de tus deudas. Pero tú eras tan cuidadoso, mi amor. ¿Tú nunca harías eso? ¿O sí? ¿Soy yo, Antonio? ¿Soy yo la que se está volviendo loca? En su imagen sonriente no me responde, pero sostenerla en mis manos es lo único que todavía parece real. La conversación sobre las deudas empezó a ser la única conversación que teníamos. Hablaba de papá con una tristeza fingida, como si compartiera una pesada carga conmigo. No quería preocuparnos, mamá. Era un hombre orgulloso, decía. Mientras me enseñaba papeles con sellos y firmas, mis ojos no lograban enfocar las letras pequeñas, pero mi corazón me decía que algo andaba mal. La imagen de mi Antonio, un hombre de palabra y de honor, luchaba contra la imagen del hombre descuidado y endeudado que Javier pintaba. Pero mi lucha era silenciosa, librada dentro de mi cabeza confusa. Afuera, la voz de mi hijo era la única que se oía, constante, persuasiva, desgastando mi resistencia como el agua desgasta la piedra. Una tarde, apareció con una carta. Estaba amarillenta. El papel parecía viejo. Encontré esto en el fondo de un cajón, mamá. Es la letra de papá. La caligrafía se parecía a la de mi Antonio, pero algo no cuadraba. Una rigidez, una falta de su inclinación habitual. En la carta hablaba de un préstamo, de un error, de un secreto. Mientras la leía, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Podría ser verdad? ¿Habría vivido mi Antonio una vida de secretos a mi lado? Javier observaba cada expresión de mi rostro. Esto lo demuestra, mamá. Tenemos que vender la casa para limpiar su nombre. Es lo que él querría. Usó mi amor por mi marido como un arma contra mí. Y yo, perdida en mi niebla, ya no sabía qué creer. Ahora, está aquí frente a mí, empujando un bolígrafo hacia mi mano, para firmar un papel que sella el destino de esta casa, de este amor, de esta vida. El peso de su mirada sobre mí es insoportable. Siento su mano sobre la mía, firme, guiando mi traición. Cada fibra de mi ser grita que no, que esto está mal, que Antonio nunca haría esto, que esta casa es todo lo que me queda. Pero mi voz está atrapada en mi garganta, ahogada por la duda que mi propio hijo ha sembrado en mí. Repite su mantra, Anne. Es para arreglarlo todo, mamá. Firman, y en mi agotamiento, en mi miedo a estar equivocada, a ser solo una vieja loca, su voz suena casi como la de la razón, casi en la punta de la pluma está a milímetros del papel. Siento su frío contra mi piel, un frío que me sube por el brazo. La mano de Javier está sobre la mía, pesada, húmeda de sudor. No es un toque de apoyo, es una jaula. Presiona, forzando mi mano a moverse. Vamos, mamá. Es solo un pequeño garabato. Para nuestro futuro, susurra.
y su aliento cálido en mi rostro me revuelve el estómago. Mis músculos luchan contra los suyos en una guerra silenciosa e invisible. Quiero retirar la mano, quiero gritar, pero mi cuerpo no me obedece. Me siento como una marioneta a la que le están cortando los hilos, cayendo en un abismo de consentimiento. La tinta negra toca la fibra del papel, y una C temblorosa comienza a nacer. La primera letra de mi nombre, Carmen, que ahora parece la firma de mi propia sentencia de muerte. Pero entonces algo sucedía, es la pluma. De repente, la reconozco. No es un bolígrafo cualquiera, es la vieja pluma estilográfica de Antonio, la que usaba solo para ocasiones especiales. La guardaba en el cajón de arriba de su escritorio, junto a nuestro certificado de matrimonio. La sensación de su peso familiar en mi mano es como una llave que abre una puerta largo tiempo cerrada en mi mente. La niebla se disipa, no lentamente, sino en un destello de luz cegadora, como un relámpago en una noche oscura. Lo veo a mí, Antonio, sentado en esta misma mesa. Hace más de 20 años, usa esta misma pluma para firmar el último cheque de la hipoteca de la casa. Veo su sonrisa, su mirada de triunfo y alivio. Oigo su voz, tan clara como si estuviera aquí a mi lado. Se acabó, Carmen, mi vida. La casa es nuestra. Nadie, nunca más, podrá quitarnos esto. Es tu fuerte, tu fortaleza. Mi mano se detiene. Con una fuerza que no sabía que aún poseía, mis dedos aprietan la pluma con tanta fuerza que mis nudillos se ponen blancos. Levanto la cabeza lentamente y mis ojos, ahora límpidos y enfocados, se encuentran con los de mi hijo. Javier frunce el ceño, confundido por mi resistencia. Abre la boca para decir algo, para apresurarme, pero yo hablo primero. Mi voz no es un susurro tembloroso, es firme, baja, pero cortante como un cristal roto. Tu padre pagó la casa, lo pagó todo. El día de mi cumpleaños, en octubre, con esta pluma, no es una pregunta, es una declaración. La verdad, sólida e inquebrantable, posada en la mesa entre nosotros, más pesada que cualquier carpeta de documentos falsos. El rostro de Javier se desmorona. La máscara del hijo cariñoso y preocupado se hace añicos en 1000 pedazos, revelando al hombre desesperado y asustado que hay debajo. El color huye de sus mejillas, dejando su piel pálida y cerosa. Primero, el shock, luego la negación, febril y débil. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estás confusa otra vez. La enfermedad te está haciendo imaginar cosas, balbucea, pero sus palabras no tienen convicción. Sus ojos se desvían de los míos, incapaces de sostener la verdad que ven reflejada en mi mirada. Y entonces, la negación da paso a la rabia pura, la furia de un animal acorralado. ¡Firma el maldito papel! Sicia. Su voz transformada en un gruñido feo y desconocido. Ya no es mi hijo. Es un extraño, un ladrón con el rostro de mi muchacho. Con un tirón súbito, libero mi mano de la suya. La pluma de Antonio, cae sobre la mesa con un ruido seco. El sonido resuena en la sala silenciosa como un disparo. Me levanto, apoyándome en la mesa. Mi cuerpo tiembla, no de debilidad, sino de la adrenalina de la claridad y del dolor agudo de la traición. El amor que sentía por él, un océano vasto y profundo, retrocede en un instante, dejando atrás una playa desolada y estéril de desilusión. El dolor es tan intenso que me deja sin aliento. No es la pérdida de la casa lo que me rompe el corazón, es la certeza de que he perdido a mi hijo. Lo he perdido no por la muerte o la distancia, sino por algo mucho peor, por la oscuridad dentro de él mismo. Y esa es una pérdida de la que ningún recuerdo, por muy claro que sea, podrá consolarme. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. En aquel pesado silencio que siguió a mi negativa, el sonido del timbre sonó estridente, rompiendo el horrible hechizo que nos envolvía. Javier se sobresaltó, mirando hacia la puerta con pánico. Yo, por el contrario, sentí una extraña calma invadirme. Lentamente, rodeé la mesa, ignorando a mi hijo paralizado, y fui a abrir. En mi puerta, para mi sorpresa, estaba Dolores, mi amiga de siempre, pero no estaba sola. A su lado había una mujer joven, de rostro serio y mirada perspicaz, que sostenía una carpeta. Y, un paso por detrás, se encontraba un policía uniformado. Dolores corrió a abrazarme,
y sus lágrimas cálidas en mi rostro fueron lo primero verdaderamente reconfortante que sentí en meses. Carmen, perdona la tardanza. Sabía que algo iba mal. No me dejaba verte, decía que estabas enferma. Tuve que ir a los servicios sociales, explicó ella, con la voz embargada por la preocupación. La asistenta social de nombre Sofía entró con una delicadeza profesional, su mirada evaluando rápidamente la tensión en el ambiente, la carpeta de ventas sobre la mesa y el estado de Javier. Con voz calmada pero firme, comenzó a hacerle preguntas a Javier, preguntas directas sobre mis finanzas, mi pensión y los documentos que él quería que firmara. Sus mentiras, que para mí sonaron tan convincentes durante meses, se desmoronaron como castillos de arena bajo el escrutinio profesional de ella. Él tartamudeaba, se contradecía, su desesperación convirtiéndose en una patética trampa de la que no podía escapar. La visión de él, encogido bajo el peso de sus propios fraudes, no me produjo placer, solo una tristeza profunda y hueca. Fue el fin de su tiranía, no con un estruendo, sino con el susurro humillante de la verdad saliendo a la luz. El policía se limitó a observar. Su presencia silenciosa era una garantía de que la justicia finalmente estaba de mi lado. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Con la ayuda de Sofía, descubrimos el verdadero alcance de las deudas de Javier y cómo había estado desviando mi dinero. Se abrió un proceso legal y se le obligó a asistir a terapia y a conseguir un trabajo para empezar a pagar lo que debía. Se le impuso una orden de alejamiento temporal, no tanto para protegerme físicamente, sino para darme el espacio y la paz que necesitaba para sanar mi mente herida. Mi casa, que se había convertido en una prisión, volvió a ser mi santuario. Mis amigas volvieron a llenar mi cocina con sus voces, sus risas y el olor a bizcochos recién hechos. Reanudé los lazos que mi hijo había intentado cortar. Y cada visita, cada llamada, era como una puntada fuerte, remendando el tejido rasgado de mi vida. Inspirada por mi propia historia y por cómo mi confusión casi me costó todo, decidí hacer algo. Con el apoyo de Dolores y Sofía, transformé mi antiguo cuarto de costura en un pequeño centro de día para los ancianos de nuestro pueblo. Lo llamamos el Hilo de la Memoria, un lugar donde podíamos reunirnos, compartir historias, hacer manualidades y, lo más importante, cuidarnos los unos a los otros, atentos a las señales de olvido o de aislamiento en nuestros amigos. Mi vieja máquina Singer volvió a zumbar, no para hacer vestidos de novia, sino para enseñar a mis amigas a remendar y a crear, manteniendo nuestras manos y mentes activas. La casa, antes escenario de una traición silenciosa, convirtió en un faro de comunidad y resiliencia, la prueba de que la dignidad no se pierde con la memoria, sino que se fortalece en la conexión humana. 2 años más tarde, en una soleada tarde de primavera, estaba sentada en el patio, observando florecer mis rosas. La risa que venía del cuarto de costura era la banda sonora de mi nueva vida. La puerta se abrió y mi nieto, Miguel, ahora un joven de 18 años, al que su madre, arrepentida, había dejado que se acercase de nuevo a mí, vino a sentarse a mi lado. Ann traía consigo un libro de cuentas. Desde que empezó a estudiar administración, insistía en ayudarme con las pequeñas finanzas del centro de día. Me señaló unas columnas de números, explicándomelo todo con una paciencia infinita. Miré su rostro joven y serio, y vi en él la integridad de mi Antonio y la fuerza que yo no sabía que tenía. En una de sus visitas supervisadas, Javier me había pedido perdón. Sus palabras estaban llenas de remordimiento, pero yo sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil para él. La herida que dejó nunca sanaría por completo, pero el amor que sentía por mi nieto la estaba llenando con algo nuevo en esperanza. Puse mi mano sobre la suya y le dije el legado más importante que podemos dejar. Mi niño, no es el dinero ni las casas, es la bondad con la que tocamos la vida de los demás. Y al ver su sonrisa, supe que ese hilo, el hilo más importante de todos, nunca más se rompería en nuestra familia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.